Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a seguir adelante con esta serie de videos. En esta ocasión hablaremos sobre el feminismo o el machismo, los cuales son dos extremos de pensamiento de las cosas sin haber ningún equilibrio. El feminismo se origina originalmente, perdón por el pleonasmo, en Nueva York, solamente con tres cosas que exigían en ese tiempo estas mujeres. Estas mujeres eran esposas de grandes políticos, las cuales también no tenían las mismas oportunidades que las mujeres en general, recordando que Estados Unidos venía desde la abolición de la esclavitud, en la cual todavía era un serio proceso. Las cosas que exigían estas mujeres solamente eran tres cosas, y era derecho al voto, mejores opciones de trabajo, igual con una mejor paga, y la conclusión de sus estudios profesionales, ya que muchas de ellas no se les daba la oportunidad de estudiar. Solamente habían estos tres tipos de cosas. Hoy en día ya hay una gran demanda de más cosas con las cuales a veces son exageradas. En el caso de muchas de las cosas que se exigen es de tener o ser iguales en hombres y mujeres, lo cual no puede ser así. ¿Por qué? Porque siempre en cada hogar tiene que haber un responsable. Si usted quiere no 50-50, sino a lo mejor un 51-49, pero siempre en cada hogar debe de haber un representante. Amamos y valoramos también a aquellas mujeres que han sido abandonadas, dejadas o viudas, que tienen que tener, en este caso, ellas hacerse responsable del hogar, pero aquí son excepciones. Sin embargo, en los matrimonios donde hay padre y madre, no se puede llegar a esto porque, le vuelvo a repetir, debe de haber un responsable dentro del hogar. En el caso del machismo, es todo lo contrario. En el caso del machismo, tiene que ver mucho la parte de que el hombre quiere siempre humillar a la mujer y tenerla siempre por debajo de él. Las mujeres no tienen derechos, no, solamente tienen obligaciones. Las mujeres no tienen voz ni voto, de lo cual exigían los primeros requisitos en el feminismo y la marcha que se hace tan popular y cobra mucho auge en la ciudad de Yucatán. Es ahí donde comienza ya la boom del feminismo. Sin embargo, en el caso del machismo, recordando que tanto en tribus o países, esto sigue sucediendo. Aquí en América Latina y específicamente en México, todavía sigue este tipo de, de pensamiento, en el cual hay muchas mujeres maltratadas, violadas, golpeadas, muchas mujeres que sufren el acoso solamente por ser mujeres. Inclusive en México se da este fenómeno de un día sin mujeres debido a la serie de asesinatos en contra de algunas mujeres, los femicidios, las muertas de Juárez, entre otras cosas, las cuales son hechos aberrantes en contra de las mujeres, las cuales pues fueron mujeres que solamente salieron de sus hogares, algunas a hacer sus funciones de trabajo, otras solamente iban al mandado, a desarrollar alguna actividad para el hogar, y fueron apresadas y muertas, en las cuales muchas de ellas ni siquiera se han encontrado.
Entonces, por eso es importante recalcar la lucha de las mujeres. En este caso se pudiese decir de una lucha afirmativa de las mujeres, pero en otros casos ya son exageradas. En el caso de muchas de las marchas donde no solamente son feministas, sino son gente que también golpetea y golpea a las mismas mujeres. Se ha dado el caso en muchas manifestaciones donde mujeres golpean a otras mujeres, siendo que es una marcha por el feminismo, lo cual las hace ver mal. En el caso de muchas de las opiniones de estas mujeres radicales feministas, no hay un punto de equilibrio, no hay un punto en el cual puedan decirle a los hombres: estas son las reglas que hay que seguir. Muchas de esas reglas son inventadas porque, le vuelvo a repetir, al no haber puntos de equilibrio, todo tiende a ser una exageración. Cualquier cosa es parte del machismo, siempre se le atribuye, le vuelvo a repetir, el machismo es todo lo contrario al feminismo. Inclusive las más grandes promulgadoras, y discúlpeme aquí por lo que voy a decir, pero las personas que más han impulsado el machismo en México son las mismas mujeres que se quejan del machismo que existe en México. Ejemplo, vamos para ya aclarar este punto. Hoy en día usted puede ver, y si usted es una persona casada con este pensamiento de feminismo, usted le puede decir a su esposo puntualmente las cosas en las cuales él incurre al ser un macho mexicano. Usted le puede puntualizar las cosas y le puede decir que por su educación, la educación machista que arrastramos, él sigue pensando de la misma manera, que cómo es posible que él siga pensando de esa forma. Eso es en el caso de su pareja o de su esposo. Sin embargo, en el caso de los hijos, entonces ahí ya es todo lo contrario. Ya su hijo puede a lo mejor tener hasta peores comportamientos de los que tiene su esposo, pero a él sí se le pasan. ¿Cuáles son los argumentos? Que no sabe, que está joven, que está en proceso de aprender. Pero entonces el otro, su esposo, su pareja, no está en proceso de saber y todo lo tiene el que saber. O sea, esa persona que es su esposo, él debe de tener ya ese conocimiento amplio, aunque no es verdad, y por eso uno termina cayendo en esa serie de errores. La respuesta es que las mismas mujeres consienten de sus hijos varones que siga sucediendo este tipo de atropellos en contra de otras mujeres. Al ser sus hijos, usted sale en defensa de ellos. Hablo de los hijos varones. Usted sale a favor de sus hijos y pensando que lo que ellos hacen solamente son actos de imprudencia y actos de ignorancia. En el caso de su esposo, ahí no se le puede tolerar esa parte. Entonces, le vuelvo a repetir, son exageraciones. En el caso del machismo, le vuelvo a repetir, ver a la mujer solamente como una simple criada, ver a la mujer como la persona que tiene que criar a los hijos, y eso no puede ser, porque le vuelvo a repetir, tanto en una cosa y en otra, no hay un punto de equilibrio. Ahora bien, muchos de nosotros pudiésemos pensar que para padre no se estudia o no hay algo que nos indique y nos enseñe la forma en cómo como padres tenemos que conducirnos. Sin embargo, eso es falso porque existen las escrituras, la bendita palabra del Señor, que si nosotros pusiésemos un poco de empeño en leer las escrituras, nos daríamos cuenta que ninguno de estos pensamientos, ni el feminismo ni el machismo, tienen cabida dentro de los matrimonios, sino que Dios mismo registra un perfecto equilibrio
en el trato del uno para con el otro. No se puede, sin la ayuda de Dios, mantener ese equilibrio. Ahora, muchas de las mujeres creen o piensan por una mala interpretación que Dios promueve el machismo, lo cual es falso. Dios no promueve el machismo y lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Sin embargo, para ir aclarando algunos de los puntos o algunos de los textos que muchas de las mujeres emplean para decir que las escrituras hablan de machismo, pero vamos a hablar de las tradiciones que hay, pero no fomentando el machismo. Aclaro eso, no por hablar de una tradición o de la explicación que vamos a dar respecto a los textos que pareciese que ofenden a las mujeres, quiere decir que sean así tal cual y ciertos como muchos lo afirman. Uno de ellos está en Corintios diciendo que la mujer calle en la congregación porque no le es permitido hablar. Hay gente que lo toma de una manera literal y no de la forma en la cual se debe de interpretar, la cual es que por costumbre en esas iglesias, si los matrimonios van acompañados, en este caso va papá, mamá e hijos, en este caso la mujer debe de optar por el silencio, no como machismo, sino por respeto a su marido. Su marido es quien debe de tener la voz cantante respecto a las cosas en las cuales su esposa no está de acuerdo y dice que aprende en silencio. Dice aprender. O sea, no quiere decir que todo de lo que se predique la mujer no pueda dar una opinión. Desde luego que puede dar una opinión. Sin embargo, quien va a manifestar la opinión de su esposa o de su cónyuge será el varón. Ya en casa pueden hablar respecto a lo que la mujer se percató que no está de acuerdo a la sana doctrina o al comportamiento de muchos de los hermanos. Por eso dice que aprenda en silencio, o sea, pero ella le va a transmitir su inconformidad a su esposo. Su esposo a su vez será quien transmita, no como quemándola a ella como hoy en día. Van y se presentan, oiga, es que mi esposa dice, no, como varón de Dios y responsable de un hogar, tú tienes que decir, tengo esta inquietud. Y usted es quien va a llevar la inquietud al líder, al pastor, al profeta, al apóstol, a la persona encargada en su iglesia y manifestar como si fuera suya la inquietud o la observación, aunque la observación fue de parte de la mujer. Le vuelvo a repetir, no dice el texto que las mujeres no tengan voz ni voto, ni que se queden calladas, sino que le vuelvo a repetir, en ese equilibrio perfecto da a entender que sobre la mujer hay una persona responsable, que en este caso es su marido. Entonces, por eso es que en las iglesias y en la comunión santa de los hijos de Dios no se permite ni tanto una cosa ni la otra. Ahora bien, dentro de la cultura hebrea, lo cual sí es permitido, pero eso lo vamos a ver en otro de los temas que vamos a analizar acerca de el Jesús histórico, y también vamos a ver la primera discusión familiar, que la Biblia lo registra, cuál es la primera discusión familiar. Entonces, eso lo vamos a analizar en las escrituras para que podamos ir viendo e ir desarrollando este tipo de temas respecto a cómo dentro de los judíos, no porque Dios esté de acuerdo, le vuelvo a repetir, sino que muchas veces tomamos lo que nos conviene a nuestro favor y hay cosas que como no nos convienen,
no las decimos. Entonces, vamos a empezar para hablar del perfecto equilibrio que la Biblia nos dice y que podamos entender cómo el manual escritural, que es la Biblia, nos dice acerca de la perfección que hay dentro del pensamiento tanto del hombre y la mujer. Ahora bien, hay dos conceptos que son básicos y que se aplican aún dentro del homosexualismo. Y hablando de homosexualismo, no solamente me refiero al masculino, sino también al feminismo, al femenino. ¿Cuál es? Bueno, el lesbianismo. Y es increíble que los dos parten del mismo concepto. ¿Cuál es? En el caso del feminismo o en el caso del lesbianismo es solo una mujer puede entender a otra mujer. En el caso del homosexualismo varonil, solamente un hombre puede entender a otro hombre. Son los mismos conceptos, son las mismas ideas. Sin embargo, le vuelvo a repetir, tanto una cosa como la otra no son correctas a los ojos de Dios. Entonces, es ese tipo de ideas no son las que entran dentro de los parámetros escriturales, sino que, le vuelvo a repetir, en el principio Dios formó la unidad familiar entre mamá, papá e hijos. A partir de muchas cosas se han ido desvirtuando muchas de las familias, inclusive en Argentina se llegan a tener hasta 80 diferentes nombres hablando de el homosexualismo femenino y masculino. Imagínense la gran cantidad de información que debe uno de tener para no ofender a ninguna de estas personas con diferente pensamiento. Entonces, es importante que nosotros veamos, analicemos y pensemos que tanto el feminismo como el machismo no son cosas equilibradas. Todas tendrán un punto de exageración y lo único maravilloso y que nos da el punto de equilibrio es la Biblia. Y lo vamos a ver cómo Dios también defiende a las mujeres y también pone en su lugar a los hombres. Pero lo vamos a ver desde el punto escritural, no desde el punto de forma de pensamiento, que muchas veces ahí es donde tropezamos, porque entonces comenzamos a citar que como dijo fulano, sutano, perengano, que como dijo la persona en tal o cual conferencia, pero no tenemos una base, solamente son ideas o pensamientos. Para ello, el libro de los Proverbios menciona que quien turbare la casa solamente heredará el viento, solamente heredará palabras, solamente heredará fundamentos sin principios que estén basados en las escrituras. Entonces, vamos a ver cómo hay un equilibrio maravilloso entre hombres y mujeres, los cuales debemos de seguir. La primera vez que aparece esta idea o este concepto es en Génesis 2, versículo 18, y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjese, este mismo concepto aplica también en el divorcio. ¿Por qué? Porque lo vamos a explicar. La palabra idóneo es la palabra adecuado, perfecto. La palabra que tiene que ver de ser el uno para con el otro.
Eso es a lo que se refiere ayuda idónea. La mujer que tú tienes es la mujer la cual Dios no se equivoca, Dios no se ha equivocado. Somos nosotros quienes dejamos de creer, lo mismo en el caso de hombres y de mujeres, que dejamos de creer que con la persona que unimos nuestras vidas nos equivocamos al hacer eso, porque dejamos de mirar los objetivos. Porque recuerde que antes de formar una familia, se casaron con cierta ilusión y con ciertas cosas que como pareja iban a hacer, el uno y el otro. Sin embargo, al no mirar los objetivos que seguían estando ahí, entonces vieron para otro lado y entonces se dieron cuenta que ya no eran compatibles, pero no porque no lo fueran, sino porque entonces dejaron de creer que Dios se había equivocado en cuanto al hombre o la mujer. Ahora ya hay un grado de aceptación. Es que yo me equivoqué. No, no es que te hayas equivocado, sino que no miraste perfectamente para ver que muchos de los problemas que tuviste en tu relación, de los cuales Dios te estaba enseñando para que tu matrimonio se fortaleciera, tú no quisiste recibir esa enseñanza. Y entonces la ayuda idónea que tú eras para ese hombre, dejaste de serlo. Lo mismo el hombre dejó de mirar en esa mujer que esa mujer era su complemento ideal. Y entonces por eso de ahí se desarrolla el adulterio. Entonces es cuando ya los hombres, al ver que la mujer, fíjese, al ver que ya la mujer no es, porque todavía nos atrevemos a decir, es que tú no eres lo que yo esperaba. Ah, bueno, entonces como que comienzan a mirar para otro lado cuando esa mujer en la cual tú uniste tu vida, ella era tu complemento ideal, tu ayuda idónea. Ese era. Sin embargo, le vuelvo a repetir, cuando no tenemos ese equilibrio del cual la Biblia menciona, es cuando comenzamos a divagar en los pensamientos y por eso hoy en día hay tantos divorcios. Hoy en día se puede ver cómo, cómo las familias son destruidas, cómo Satanás va destruyendo a los matrimonios, porque los matrimonios no alcanzan a ver, no alcanzan a percibir que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Sin embargo, nos es muy fácil tomar decisiones tan precipitadas, aún como creyentes en Dios, de mucho tiempo, y todavía decimos, es que nos equivocamos. No se equivocaron, dejaron de creer que el uno y el otro son personas las cuales pueden caminar correctamente y volverse a Dios. Hoy podemos ver muchos matrimonios que dicen que solamente están juntos por causa de sus hijos, pero entonces ya no están mirando lo que acabamos de leer, que el complemento ideal es esa mujer, que tú eres el complemento ideal para ese hombre. Ya dejamos, nuestra fe se ha extraviado. Y entonces, por eso tenemos ese tipo de pensamientos y lo que queremos hacer es separarnos, divorciarnos. Queremos que, sin importar las consecuencias para con nuestros hijos, pero nosotros queremos salirnos ya de esa relación. Ahora bien, eso ya lo explicaremos en el divorcio, en el caso de los golpes, los insultos y todo eso, sino solamente ir aclarando
el equilibrio que debe de haber. Entonces, ya hay un problema cuando hay falta de fe. Acuérdense que seguimos viendo nuestros rudimentos, pero explicando con esta serie de estudios cómo es que nos vamos extraviando en la fe. Entonces, aquí Dios no se equivoca al mandarle una ayuda idónea a Adán. No, no se equivoca. No se equivoca. Por eso vamos a ver en nuestro siguiente estudio la primera discusión familiar. Es interesante cómo vamos a desarrollar todo este tema maravilloso basados nuevamente en este texto. Muy bien. Dice así en Amós 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y lo vamos a leer desde el 1. Y dice, oíd esta palabra que he hablado Jehová contra vosotros, o sea, contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, todo este castigo, a pesar de que aquí habla en esa relación con Dios, sin embargo es el concepto que Dios manifiesta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta, fíjense, Dios está preguntando que se andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Si usted no está de acuerdo en los conceptos de las escriturales, usted y yo que hemos sido alcanzados para la gloria de la majestad y heredar las promesas de parte de Dios, pero si no estamos de acuerdo en lo que Dios nos habla, y si también dentro de nuestro matrimonio no estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a caminar en esa perfección? ¿Cómo vamos a caminar siguiendo los pasos y los estatutos del Dios eterno si nosotros no decidimos perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios? ¿Cómo vamos a caminar, como matrimonio si no estamos de acuerdo? Vuélvete a preguntar, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es que no. Por eso es que nuestros matrimonios siguen siendo tan deprimentes y por eso tenemos tantos pleitos por la falta de ese equilibrio. Porque debe de haber un equilibrio dentro del matrimonio. Le vuelvo a repetir, no ver a nuestras mujeres como sirvientas, sino también nosotros ser gente acomedida, como hombres ser gente acomedida. Que tu esposa disfrute a lo mejor un día, y digo un día para empezar, en el cual tú te hagas cargo tal vez de la comida, de los trastes, que tú te hagas cargo de los pequeños detalles que a lo mejor en ese momento no decida tu esposa no hacer. Ahora,
¿Por qué? Porque también tenemos esos pensamientos de que el hombre no debe de cocinar, no debe lavar trastes, no debe lavar su ropa, para eso se casó, para que se... Oiga, pero si no te casaste con la chacha de la casa de donde está, o sea, tu esposa no trabajaba ahí, tú la decidiste sacar de trabajar, es tu esposa. Le vuelvo a repetir, son pensamientos que son, le vuelvo a repetir, una exageración de las cosas, pero debe de haber un equilibrio y le vuelvo a repetir, en el cual también tú como hombre, si tu esposa no sabe cocinar, a lo mejor tú lo sabes, puedes enseñarle. No es de que como tu esposa no sabe hacer, estás esperando. Ahora, ¿con qué va a salir? Para que tú llegando le digas de cosas, le insultes, la menosprecies, la hagas de menos, le digas que cómo es posible que siendo mujer no sabe hacer esto, no sabe hacer aquello. Bueno, pero si tú lo sabes hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no le enseñas? ¿Por qué no la capacitas? ¿Por qué no la preparas? ¿Por qué no estás de acuerdo que las cosas que le hacen falta, tú eres ese complemento de ayuda para ella? Porque le vuelvo a repetir, a eso se refieren las escrituras, el que tu esposa encuentre en ti esa persona ideal, lo mismo que tú vas a encontrar en ella. Por eso es que hay un equilibrio maravilloso. Por eso es que no tiene cabida, le vuelvo a repetir, toda esta serie de pensamientos, maltratos, humillaciones. Eso no tiene que seguir pasando en los matrimonios cristianos. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. En Malaquías, fíjese, y esta es una reprensión, y ahorita lo vamos a ver a quién le está hablando. ¿A quién le está hablando el libro de Malaquías? El libro de Malaquías, que es uno de los libros poco citados, sin embargo usted se da cuenta que en este canal o en este estudio citamos mucho el libro de Malaquías porque es un libro maravilloso y que este libro maravilloso es, el, es la carta pastoral de Dios a los líderes. Así como se dicen que las cartas pastorales en el Nuevo Testamento son Timoteo y Tito, bueno, en el caso del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y Malaquías va dirigido a los líderes de las iglesias. Bueno, en Israel a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes y levitas, a la gente que estaba por encima. Y en este caso, le hace una reprensión, fíjese, a ellos. Y vamos a leerlo en Malaquías 2, versículo 14. Si usted quiere, vamos a leer desde el 12. Y dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido infiel o desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. A ver, ¿Dios está de acuerdo con los divorcios? ¿Dios está de acuerdo con que el hombre abandone a su mujer y se busque otra? Ahí lo dice la Biblia y lo vamos a volver a leer. Y le vuelvo a repetir, ¿por qué leemos la Biblia? Para que usted vea que ahí lo dice, que no se están inventando las cosas, que no saca uno principios que la Biblia no dice. Y en este caso, mire,
Hace muchos años daba yo clases en un instituto y siempre al explicar el tema de los matrimonios y comenzar a sacar estos textos, ya después de dar las clases, siempre se me acercaban hermanos y me decían que si yo no era hombre, que por qué yo salía en defensa de las mujeres, y yo siempre les respondía, pero no es que yo salga a favor de las mujeres, sino que la Biblia y Dios es quien las defiende. ¿Y quién soy yo para no hablar acerca de la grandeza y de la majestad de Dios y del respeto que Dios tiene por las mujeres? ¿Por qué? Porque la mayor parte de estudiantes y líderes que tenía yo en ese tiempo como estudiantes, siempre querían que yo saliera a favor de los hombres o tomara partido, lo cual eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque debemos de hablar de la grandeza, de la majestad de Dios. Aquí en este caso, ¿a quienes está reprendiendo y les está diciendo que no va a aceptar la ofrenda de sus manos? Es al mismo hombre, al mismo líder, al mismo sacerdote, al mismo representante del hogar, al cual Dios le está llamando la atención. ¿Y qué le está diciendo? Dice, mas diréis por qué, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No que busques un nuevo modelo, no que busques una mujer más joven, no que busques a otra mujer porque ella sí te va a entender. Porque le vuelvo a repetir de acuerdo al libro del Génesis, donde Dios le da una ayuda idónea al hombre, no es para buscar otra. Porque para eso existe la fe y por eso el hombre cuando da un paso de formar una familia, creen que llegarán a viejos juntos y que tanto el uno enterrará al otro o viceversa, pero se ven juntos llegando como viejos. Sin embargo, con toda la infidelidad y la deslealtad que mantenemos hacia nuestras mujeres, es por eso que comenzamos a mirar a otro tipo de mujeres y comenzamos a ver que aquella persona es mejor que mi esposa y comenzamos a ver que aquella tiene mejores atributos y no solamente nos referimos a los físicos, sino a las cualidades que a lo mejor tú crees que tu esposa no tiene. Tú crees porque ya estás mirando para otro lado. O sea, tú ya estás dejando de ver que la persona que tienes a tu lado es esa ayuda adecuada, es esa ayuda perfecta. Por eso es que Dios está reprendiendo al sacerdocio, al liderazgo. Por eso es que todos esos pastores, líderes, ministros, discúlpeme, pero esta pedrada es para usted que se acaba de divorciar. Ándele, Dios le echa esta pedrada a usted. Pero como usted está tan endurecido que dice, no es cierto, porque esa mujer era así y puede usted sacar, le vuelvo a repetir, ya lo veremos en la primera discusión familiar. ¿Existe una primera discusión registrada? Sí, existe una registrada en la Biblia. ¿Dónde que yo no la he leído? La vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar esa primera discusión que la Biblia menciona. Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, o sea, ¿cómo es posible? A ver, yo le pregunto a usted como líder, ¿quién le dijo a usted que tiene la autorización de decirle a una persona que se divorcie? ¿A dónde? Ahora bien, en Primera de Corintios 7,
Pablo dice que si el incrédulo se quiere separar, que se separe. El incrédulo. Pero resulta que tanto usted como su esposa son creyentes. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿quién es incrédulo? O sea, porque hay un incrédulo para separarse, para divorciarse, hay incredulidad, que ese es el pecado de ese matrimonio, la incredulidad y la dureza de su corazón. Entonces, no diga que Dios no tiene consejos sabios respecto a lo que a usted le sucedió en su matrimonio. Eso es por no tomar en cuenta a Dios. O sea, ¿cómo es posible que muchos líderes se divorcien y sigan ejerciendo un liderazgo volviéndose a casar? Es una vergüenza, una vil vergüenza que usted haga eso. Pero entonces no tengo derecho a rehacer mi vida. Sí, pero deja el liderazgo, rehaz tu vida, ándale, siga desobediente, pero no siga pensando que por ejercer el liderazgo es usted mejor. O sea, no es así, no es así. Persona que me escucha, persona que va a ver este mensaje, no es así. Sigamos adelante. En Primera de Corintios 7, del 1 en adelante, dice lo siguiente: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Acuérdense, aquí está hablando de personas que todavía no forman una familia. Pero sigamos adelante para ver qué nos dice. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno dice, tenga su propia mujer y cada una su propio marido. O sea, a ver, para que no haya que fulano se acuesta con tal o cual. No, no, no. No existe el sexo libre en el cristianismo. Nada de que ya anda con una, ya anda con otro, ya anda de mano en mano, y el hombre puede andar con quien sea. No es así. Dice, a causa de las fornicaciones, mire, mejor búsquese una mujer y la mujer búsquese un marido. ¿Sí? O sea, está viendo ahí un equilibrio. O sea, no está diciendo nada más al hombre o nada más a la mujer. Está viendo ese equilibrio. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Aquí nuevamente vuelve a haber un equilibrio. Aquí ya en cuanto al deber conyugal, pero por ahí no falta, ay, el ingenuo, la ingenua. ¿Cuál es el deber conyugal? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no se especifica? Bueno, a las relaciones sexuales, solamente lo vamos a dejar ahí. Bueno, al sexo, hasta ahí. Está hablando de un equilibrio. El hombre cumpla, la mujer cumpla. O sea, no está diciendo que uno sí y el otro no, 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 no. Le vuelvo a repetir, está hablando de ese equilibrio dentro del matrimonio. Sigamos adelante, porque ese es un tema muy amplio. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Sino la mujer. Le vuelvo a repetir. Nuevamente, sigue hablando de un equilibrio dentro del matrimonio. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice, mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo,
pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de uno y otros a la verdad de otro. Entonces, aquí sigue hablando todo el tema acerca del matrimonio y habla de los matrimonios mixtos y lo que yo le dije respecto a la separación. Sin embargo, este equilibrio dentro del matrimonio, si se llega a dar, es para ser feliz, para realmente mirar completamente ese matrimonio que Dios va a bendecir, porque hay un equilibrio maravilloso. Y es esto que ha sido revelado de parte del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Ahora bien, fíjese, esto no lo hubiera yo querido aclarar, pero lo voy a aclarar porque lo leímos. Entonces, nada más aquí. Dice así, dice, no os neguéis el uno al otro. Y aquí nos dice, o sea, que no se nieguen. O sea, ya expliqué hace rato a qué se refiere para que no comience. ¿A qué se refiere con no negarse? Ya lo dije en una explicación. ¿A qué se refiere? En este mismo video para que no diga que en otro video. Pero es que no dice, bueno, otra vez a las relaciones o al sexo. Ya, hasta ahí lo vamos a dejar. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Cuánto tiempo? Hay gente que dice, no, pues hasta que Dios conteste, un mes, un año, tenemos que estar entregados a la oración. No es verdad, no se refiere a tanto periodo de tiempo. Sí se puede cumplir un año o más tiempo, pero no como usted lo piensa o se lo han explicado. ¿Cuánto tiempo? Una semana. ¿Cómo que una semana? ¿De dónde dice esto? Eso no dice la Biblia, lo dice la Biblia. ¿De dónde surge esa semana? De la menstruación de la mujer. Por eso es una semana. Un hombre sin tener sexo o relaciones, lo mismo que una mujer, solamente aguantan una semana. Por eso dice, vuélvanse a juntar y nuevamente vuelvan a orar. O sea, no dice que se olviden del objetivo, no. El objetivo sigue, ¿sabes qué? Nada más que volvamos nuevamente a tener intimidad y sigamos con lo que seguimos. O sea, el propósito de nuestra oración y la contestación de parte de Dios sigue siendo la misma. Siguen siendo los mismos objetivos. Por eso le digo que hay un equilibrio y no existe ninguna contradicción. Ahora bien, vamos a contestarle a aquellas mujeres que sufren maltrato dentro del pueblo de Dios, dentro de maridos que son creyentes. ¿Y qué es lo que pasa? Y este texto, hermana que me escuchas, hermana que vas a ver este video, imprímelo y ponlo arriba de tu cama. Y todas las veces que este patán, bueno, que este hermano, no se ofende, que este hermano llegue bravo y quiera decirte algo, y también esta es una solución, para que este hombre de Dios que dice que por qué Dios no lo oye, si él lo ora todo el tiempo y él es un dechado de Dios, bueno, le vamos a contestar allá a este señor. Bueno, muy bien. Veamos lo que dice la Biblia respecto a este comentario que les acabo de decir. Por eso es que ninguna mujer debería de ser maltratada. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Por eso le digo, la Biblia habla de un perfecto equilibrio. Primera de Pedro 3, versículo 7.
Y fíjese, ustedes maridos, ustedes no está diciendo ustedes mujeres, ustedes maridos, ¿a quién le está hablando? A los hombres, a los machos, aquellos que dicen que la mujer nada más se debe dedicar a cocinar y ser como un objeto nada más. Bueno, dice ustedes maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo del por qué tratar bien a las mujeres? De por qué vivir sabiamente, de por qué no tenemos por qué humillar a nuestras mujeres, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imprímelo y pégalo en tu cabecera, en tu refrigerador. Y ya sin discutir, cuando llegue ese bendito hermano a quererte maltratar, usted le dice, a ver, señor mío, pase a leer ese texto que se va a aprender usted de memoria. Quiere que Dios lo oiga, quiere que Dios bendiga nuestro matrimonio, nuestra relación, quiere que Dios bendiga a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia, pase y apréndase ese texto. Y dice, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué estorba para que un hombre, un marido, sus oraciones no sean escuchadas, siga maltratando a su esposa? Y Dios se va a tardar más en contestarle. Dios se va a tardar más en contestar sus oraciones. Entonces, no es así. Por eso estamos hablando del perfecto equilibrio en el matrimonio. Ya lo vio inclusive aún en el tema de la sexualidad. Ya lo leímos en Primera de Corintios, que es uno de los principales problemas en todos los matrimonios. Bueno, ya lo leímos, que hay un equilibrio. Y también usted, hombre de Dios, no lo use como pretexto. Primero trate bien a su esposa y no utilice solamente eso como pretexto para satisfacer sus relaciones, su propia carne, pero después de haberla satisfacido, no darle honor a su esposa, sino seguirla humillando y maltratando, que esa para ello está, para eso usted se casó con ella, no, para eso no se casó. Entonces le vuelvo a repetir, no se le olvide, no se le olvide este texto maravilloso. Vamos a concluir. Mujer, que también le has faltado el respeto a tu esposo. Hombre, que le has faltado el respeto a tu mujer. Arrepiéntete, conviértete al Dios de tus padres. Líderes que promueven la separación y el divorcio, como si repartieran cartas, arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo. Ya te diste cuenta que el diseño de Dios no es el que tú has promovido. Dejen los matrimonios que Dios los sane, que Dios los restaure, que Dios colme de bendiciones su hogar a sus hijos. Dejen que las bendiciones del Dios Todopoderoso caigan en sus matrimonios. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el Dios en cuya presencia estoy, se manifieste en sus matrimonios y sean revelados esos pensamientos gratos dentro de tu matrimonio. Hombre, que has pensado que la mujer que tienes a tu lado no es la persona ideal, arrepiéntete. Cree
que Dios no se ha equivocado con tu esposa, sino que tú has visto para otro lado y has dejado de honrar a esa mujer. Lo mismo que tu mujer, que has visto a otro hombre que es mucho mejor que tu marido. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ese hombre que tienes a tu lado, él es el príncipe azul que Dios mandó para que tú seas esa ayuda perfecta, adecuada. Tú eres la única persona que puede brindarle esa ayuda maravillosa. Pero tienes que creerlo. Arrepiéntete. Dejen que Dios bendiga su matrimonio, a sus familias. No le den la espalda a Dios, sino búsquenlo a Él. Conviértanse a Dios y arrepiéntanse. Que el Dios de Abraham, de Isaac, que el Dios de Israel, alce su rostro en medio de cada uno de ustedes. Jehová alce su rostro sobre ustedes y Él tenga misericordia de cada uno de ustedes. El Dios Santo y el Dios Todopoderoso bendiga a sus familias y sean alcanzadas para la gloria de su majestad. Que Dios te sane, que Dios te restaure, que Dios te renueve. Que Dios te llene por completo de su Santo Espíritu y alcances paz y bendición. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo este estudio. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.